Cuando su hora llegó, oh noble Pirgam, que diste la señal para nuestras tropas escondidas, cuando a partir de una campiña próxima, como una tempestad repentina, los arqueros ingleses atacaron a los caballos franceses, con arcos de tejo español tan fuerte, flechas de 1 yarda de longitud, cual picadas de serpiente penetrando en el aire. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Antes de comenzar nuestra historia hablada, os recuerdo que si os gustan nuestros programas y nuestros artículos, os podéis hacer mecenas en nuestro Patreon e invitarnos a un café o un sándwich para que tengamos más fuerzas para seguir contando historias. Hoy vamos a viajar a la Edad Media para conocer el arco y la flecha. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Ismael Hernández Rueda. Hola Ismael. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal Ismael? Hoy vamos a hablar de tu gran, digamos, afición y conocimiento, ¿no? Que es el arco y la flecha también. Me entiendo que van juntos de la mano los dos, ¿no? Efectivamente. Arco y flecha que tú difundes, ¿no? Y das a conocer un poco, o mucho mejor dicho, en tu Sociedad Ibérica de Arquería Histórica, ¿no? SIA, con H. Sí, exacto, sí. Pues sí, verás, yo llevo practicando tiro con arco desde hace pues 10 años. Y entonces a mí de siempre me ha gustado mucho la historia. Así que bueno, pues el deporte era una manera, ¿no? de conectar pues no solo la actividad física, sino también pues la historia. Entonces era una forma muy chula de ocupar mi tiempo de ocio. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que me fui profundizando en el mundo del tiro con arco, me di cuenta que, bueno, parece que el tiro con arco nace en el siglo XX y que ya está, y que entonces todo es fibra de carbono, todo es aluminio, todo es ¿no? moderno. Y claro, yo pensaba, ostras, pero ¿cómo puede ser que yo estoy viendo esto, que voy al campo de tiro y parece que todo sea, pues, he salido de una fábrica y no haya conocimiento ninguno, pues, por ejemplo, del low que comentabas en el texto, ¿no? O de qué sé yo, del arco compuesto húngaro, arcos que han marcado una diferencia en el devenir de la historia mundial y que tú vas a un campo de tiro, que en principio es el sitio donde tienen que saber un poco del asunto, y se te quedan mirando con cara de lelo cuando les preguntan, oye, ¿aquí tiráis con técnica de oriental con pulgar? Entonces, bueno, a mí me estalló un poco la cabeza y empecé a investigar por mi cuenta y eso me llevó pues a 3 cosas. Primero, cuando ya tengo un poquito de conocimiento de técnica, pues empezar a estudiar tratados por mi cuenta para aprender a disparar según la historia, ¿no? Según cómo se hacía. Hace, pues, en concreto el tratado que a mí más me gusta, que es el de Taibuga, es mameluco del 1350, alrededor de 1350 se publicó, o sea que imagínate, ¿no? En segundo lugar, a crearme tanto el Facebook como el Instagram de arquero histórico, en los cuales pues hago divulgación histórica, como bien comentabas, ¿no? De la arquería histórica, y que eso incluso me ha llevado pues a escribir un libro que, si todo va bien, publicaré el año que viene. Y en tercer lugar, a ayudar a crear la Sociedad Ibérica de Arquería Histórica, que pretende precisamente pues eso, ¿no? Dar a conocer la arquería histórica de la península ibérica en particular, pero del mundo en general, porque ya digo que es que incluso la World Archery, que es la entidad que lleva el tiro con arco a nivel mundial, con todo el cariño y respeto, pero no controla mucho el tema. Entonces, bueno, ahí estamos picando piedra poquito a poco para intentar poner en valor este arte. Sí, porque, por ejemplo, en lo que es el tiro o sea, con armas de fuego sí que hay concursos de avancarga y concursos de arma clásica, sí que está un poco a lo mejor más conocido, pero es verdad que cuando hablamos de arco moderno, ¿no? Competición, son esos arcos de fibra de carbono con elementos de contrapesos y tal, que poco se parecen al arco militar histórico, ¿no? O al arco de caza. Y es normal que quieras dar a conocer el origen del arco, porque puede ser que mucha gente, bueno, el cine nos salva, ¿no? Pero hay mucha gente que puede pensar que el arco es eso y olvidar el origen del arco, ¿no? Hoy no vamos a hablar de la antigüedad, ¿no? Y no vamos a viajar en el tiempo mucho, vamos a viajar solo unos 1000 años o de 1000 a 500 años, ¿no? Si nos vamos a la Edad Media.
y vamos a hablar un poco del entorno europeo, pero también del Oriente Próximo. Es decir, yo creo que como acabas de decir tú, la península ibérica es un lugar en el que se unen las dos técnicas de arquería, ¿no? La arquería, digamos, cristiana, ¿no? Y la arquería islámica, con influencia oriental, claramente. Y ahí vamos a intentar un poco explicar este tipo de guerra, ¿no? O mejor dicho, de arma de guerra y cómo se empleaba en los dos bandos o en las dos formas de enfocar la arquería, ¿no? Pues sí, es un tema muy interesante y que tanto en el libro, que por cierto no he hecho el título, se llama Breve Introducción al Arte, la arquería histórica, como en Arquero Histórico, pues comento muy mucho, que es que básicamente, claro, nosotros hoy en día, pues el que más el que menos, pues ha visto alguna peli bélica, ha escuchado sobre alguna guerra reciente, en fin, ha visto, por tanto, arma de fuego militar actual. Entonces, claro, eso al ser un arma a distancia, pues un poco que sí, obviamente, pues el común de los mortales no se ponen a investigar, ¿no? Y también un poco azuzados por el cine, quien no ha visto en algún momento a Legolas ahí disparando flechas con la ametralladora, Hotchkiss, pues claro, puede acabar pensando bueno, que el arco es un arma que donde pongo el ojo pongo la flecha, ¿no? Que he dicho que tan bonito, pero qué daño nos ha hecho a los arqueros. Ojalá fuera así. Te aseguro que yo sería mucho más feliz si fuera así, de verdad. Hombre, me imagino que, por ejemplo, en el empleo inicial, ¿no? Original del arco, que también se usó en el medievo, en la caza, sí que se utiliza a lo mejor el arco tipo a los Legolas, ¿no? Es decir, de apuntar a un blanco concreto. Pero en la guerra iremos viendo que no es así. No, no, no. En la caza, en los tipos de caza, por cierto, hay un libro muy bueno del siglo XIV que se llama Libro de Montería, de creo que era Alfonso Onceno, que en el cual pues hace como un compendio de dónde cazar y qué presas vas a encontrar en sus reinos. Incluso habla un poquito del reino nazarí y en él pues te habla de la caza de montería, ¿no? La caza de acecho, en fin, todas las que en esa época se dominaban. Y bueno, pues ahí se pelea de una manera, bueno, se caza de una manera que no deja de ser un entrenamiento para el combate. Sí. Y en todo momento lo que tú vas viendo, en la medida en que te aproximas a este asunto, es que el arquero nunca va solo. Va acompañado, en primer lugar, por otros arqueros y en segundo lugar va acompañado por gente preparada para luchar cuerpo a cuerpo, sea a pie o sea a caballo. Ya aquí depende, como tú comentabas, ¿no? Oriente-Occidente, pues en cada latitud se organizan de una manera, pero como decía, ¿no? O sea, nosotros creemos que las armas de distancia son donde pongo el ojo, pongo la flecha y no es así. En el contexto, en el caso del arco, te encuentras que es un arma a distancia colectiva. Aquí lo que vale no es tanto la puntería individual, sino la capacidad de la unidad de lanzar una salva a una zona concreta. No tanto yo le apunto a la cabeza, sino todos juntos vamos a disparar a ese sitio de ahí para intentar de hacer el máximo de desgaste posible al ejército enemigo. Entonces, claro, como te digo, pues tú cuando estás abriendo un arco, un arco de combate puede ser se puede conseguir a partir de 90 libras. Para ir a pie, si vas a caballo tienes que disparar con menos libras porque a caballo obviamente estás ahí colgando. Si el caballo galopa, si el caballo trota, pues no tienes la capacidad física para abrir un arco como si estás a pie. Ahí estamos hablando la fuerza que se realiza para tensar el arco, ¿no? Exacto, o mejor dicho, la fuerza que tiene que es aguantar el arquero con sus músculos al abrir el arco, como si hiciera. O sea, mantenerlo, pero para mantenerlo, ¿no? Exacto, para abrirlo y decir, ahora te estoy apuntando, vale, pues eso internacionalmente se cuenta en libras. A mí me gustaría más en kilos porque así no tendría que hacer tantas multiplicaciones. Un kilo equivale a 0,4, o sea, perdón, una libra equivale a 0,4 kilos. ¿Ves cómo no lo llevo bien? O sea, A 0,4 kilos, ¿no? Más o menos. No llega a medio kilo, una libra. Entonces, bueno, pues un arco de combate se consigue a partir de 90 libras. Depende de la época y el contexto, pues son de más libras o menos. Va en función siempre de la protección que tengan las dianas móviles, ¿no? En este caso el enemigo que tienes delante. Por ejemplo, es muy interesante ver que al inicio de la Guerra de los 100 años, los arcos largos ingleses, de media, eran de entre 90 y 110 libras. Esto estamos hablando, pues eso, segunda mitad del 14.
Cuando en Europa, en el resto de Europa, ya se dan cuenta que el longbow ha venido para quedarse, empiezan a mejorar sus protecciones. Y eso hace que, claro, que pues esa ventaja inicial que tienen los longbows se pierda. Así que empiezan a subir libras. Y entre 90 y 110, que era lo habitual, pues en esto, en la segunda mitad del siglo XIV, te encuentras que un poquito más adelante, unas cuantas décadas más adelante, llegas a ver arcos de hasta 120 y 140 libras. Que abrir eso, o sea, es una salvajada. Yo te aseguro que llevo 10 años disparando y cojo un arco de eso y ya me da agujetas con cogerlo solamente, ¿sabes? Es que estoy pensando que es como mantener unos 60 kilos con el brazo, o sea. Exacto. Y te exigen disparar en torno 8 o 10 flechas por minuto. Así que imagínate. Claro, Ponte tú. En este caso estamos hablando de que el arquero inglés no es un campesino cualquiera, es un deportista, es un soldado de élite de su momento, ¿no? Exacto, mira, aquí has metido un buen tema, porque verás, es bastante conocido, al menos dentro del mundo del tiro con arco, estas leyes no famosas que aprobó, no sé, ahora no voy a recordar el nombre del rey inglés, pero que era por esa época, ¿no? Creo que era en 1363 que se aprobaron estas leyes, ¿no? De que todo varón inglés los domingos por la mañana debe tirar con arco para entrenar. Entonces, la gente piensa, fantástico, entonces se entrenan para la guerra, ¿no? Pues no. Esa ley, en realidad, la intención era una doble intención la que tenía. En primer lugar, alejar a los hombres de las tabernas. Y de otros deportes como el fútbol. No es coña, suena coña, pero no, porque... En fin, es que está bien, ¿no? En un momento de ocio, pues más vale encauzar ese ánimo hacia algo edificante que no que se pongan hasta arriba y te acaban destrozando el garito. Entonces, en esta ley, lo que no solamente restringía disparar con arco, sino también a ballesta u onda, ¿vale? O sea, era un poquito, haced algo, pero por favor no me la liéis. Y entonces, por tanto, no era tanto para entrenar arqueros militares, sino para un poquito, eso, aparte del tema del orden público, que se familiaricen para luego en el momento en el que alguno despuntara o hubiera una leva o se tuviera que, qué sé yo, poner el banderín de enganche, pues ya al menos les sonara un poco de que iba aquello. Que tienen que entrenar, por supuesto deberían que entrenar, no todos van a ser capaces, aunque puedan abrir una arco de 100 libras, el combate te exige un control mental que por mucho que tú puedas abrir eso, no quiere decir que vayas a ser un buen arquero, porque que te venga un caballo de no sé cuántos kilos galopando a ese tipo, en fin, no es una buena idea, no es una buena visión. Así que bueno, era el arquero militar, en este caso inglés, pues sí que requería de un entrenamiento especial que su día a día pues no siempre se lo daba. Un montero, sí, un cazador que viviera pues en la linde de un bosque, pues quizás sí, pero un varón, un campesino que tira con arco los domingos, pues bueno, le falta un poquito de tralla para poderse ir a Poitiers, a Angicourt, a lo que sí. Sí. No, de hecho, aunque nos pueda parecer en la antigüedad, en la Edad Media, cazar no era muy frecuente porque casi todas las bosques están en propiedad del rey y, de hecho, uno de los arqueros más famosos, ¿no? de la leyenda, de la mitología, es Robin Hood, ¿no? Que es el arquero que más daño haría a la arquería, yo creo, clásica, por su forma de disparar y tal, pero realmente sí que simboliza un poco la prohibición que tenían de cazar en los bosques reales y tal. Por lo tanto, es verdad lo que comentas, que usar el arco de forma habitual para cazar no era lo más normal en la población inglesa ni europea. No. Aquí se puede... Me viene a la cabeza un debate muy chulo, que es que gira en torno a cómo se entiende el arco en Oriente y en Occidente, ¿no? En Occidente es un arma plebeya. Es un arma porque, claro, aquí, en la época romana, sobre todo en la tardorromana, el arco asiático se usaba con profusión. ¿Por qué? Porque los romanos tienen que partirse la cara contra los persas allá en Mesopotamia, contra sármatas en el Danubio, contra un montón de tribus que tiran a caballo, los hunos famosísimos de Atila, ¿no? Que beben directamente de la tradición arquera oriental. Arcos para tirar sobre todo a caballo, compuesto de la santísima trinidad de materiales que son tendón, madera y cuerno. El cuerno sobre todo era apreciado el de búfalo de agua, en aquellas latitudes donde se tenía. Si no, pues tiraban de yak, bueno, de los animales que tuvieran a mano, pero siempre el búfalo de agua ha tenido en Oriente mucha predicación. Entonces, claro, estos arcos recurvos,
que se abren con pulgar, con la técnica del pulgar, pues son los que los romanos acaban copiando y acaban utilizando. Por tanto, en Europa, tú te vas a Marsella de quizá el siglo III y seguramente había un campo de tiro militar donde tiraban con esos arcos. Sí, los famosos Sagitari, Efectivamente, los Sagitari. Unidades de caballería pesada que tenían arco también, sí. Y a pie también. Sí. Entonces, pero en Roma, que eso que comentabas, Roma y Grecia, el arco era un arma de cobardes al comienzo, o sea, en la República y en la... Exacto. Y eso llegaría a la época medieval como un arma de plebeyos, un arma noble. Sí. Claro. Y en cambio, por contra, en Oriente pasa exactamente lo contrario. Es como muy blanco y negro. En Oriente es el arma por antonomasia de la nobleza, de la realeza, de todo aquel que tiene un poquito de nivel de estudios o económico, tiene arco. Y esto da igual si es una sociedad nómada que vive al norte del Mar Caspio, que si estás en un palacio de Samarcanda o de Nínive, ¿sabes? O sea, el arco es como el arma por... Claro, aquí también hay unos juegos de sol y sombra, ¿no? En Oriente, en Occidente, que se las veis en la desea contra Oriente en más de una ocasión, pues claro, si su arma por antonomasia es el arco, pues al final le cogen un poquito de tirria. Sí. Por ejemplo, en los beatos aquí que hacen en los siglos noveno, décimo, representan a los jinetes del apocalipsis vestidos a usanza cordobesa con arco asiático, porque claro, en ese momento pues era el enemigo. Claro, era el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, hay este juego, ¿no?, de sol y sombra que un poco pues nos indica la cultura militar de cada y la visión de cada latitud del mundo, bueno, de las dos que estamos hablando, sobre el arco. También en Latinoamérica también pasa, bueno, en general el continente americano el arco es un arma muy apreciada. Hasta la conquista europea, ¿no? Es un arma. Claro, y posteriormente España tenía unas milicias de flecheros. La semana pasada sobre... ¿Perdón? Que los españoles tenían unas milicias en la zona de México y bueno, y también en la zona de Cartagena, Indias y tal, que eran los flecheros. Eran unidades indígenas que estaban uniformados incluso en el siglo XVIII y XIX, pero usaban el arco. Porque, a ver, el arco tiene su ventaja que es mucho más rápido que las armas de fuego de su época, claro. Hombre, y tanto. Estaban cuando lo de Cartagena de Indias con Blas de Lezo, creo que había unas cuantas cosas de flecheros. O sea que cuidado. Tiraban, por cierto, con arcos, si no recuerdo mal, pues en latitudes tiraban con arcos parecidos al longbow inglés, que puede parecer como, ¡hala! ¿Cómo puede ser que tienen ahí? Bueno, porque al final el arco largo es un concepto universal que se usa, pues como digo, en todo el mundo, y al final no deja de ser que en cuanto más largo es un arco, que es de una sola pieza de madera, más atrás puede llevarte la cuerda, más detrás, por ejemplo, de la oreja, y por tanto más fuerza le imprimes a la flecha. Y eso se usa en todo el mundo, así que bueno, claro, eso, Ismael, para la gente que cree, por ejemplo, en los ovnis y todo eso, cuando ve en culturas muy diferenciadas, ¿no?, muy lejos una de otra, dicen, ¿y cómo llegó este invento aquí y aquí? Es que el ser humano llega a las mismas conclusiones por lógica. Claro. Exacto. y el arco de la Amazonía, ¿no?, de las Amazonas, es igual que el arco largo. Bueno, los materiales no, pero el tamaño sí, es lo que comentas tú. Y una cosa, mira, por ejemplo, ya un puntín ahí para intervenir y dar más información. Cuando hablas del arco noble en Oriente, ¿no?, y en Europa, ¿no?, por ejemplo, a mí vienen a las pinturas de cacerías, ¿no? Por ejemplo, en los templos asirios o en los templos de Nínive y tal, aparecen estampas de cacería y los nobles en sus carros cazan con arco. Mientras que si vemos mosaicos o pinturas latinas o romanas o tal, cazan con lanza. Porque se considera que la cacería tiene que ser cuerpo a cuerpo, no de lejos. Y eso sí que, claro, al final eso va quedando en esa cultura, ¿no? Que la cultura evoluciona más la mentalidad se desarrolla más despacio que los cambios a lo mejor de modas o lo que sea. Y en Europa es la mentalidad de que el arco era un arma no noble, pues perduró. Sí, exacto. Pero luego aquí viene el pragmatismo, de decir, en el día a día de la guerra medieval europea, al final gira en torno de tres elementos. Van a ser la ceifa, ¿no?, o en francés la chevauché, no lo sé pronunciar muy bien, las cabalgadas de rapiña, los sitios y en menor medida la batalla campal. Y ya te aseguro yo que a un noble, bien que le gustaba tener unos cuantos ballesteros bien entrenados o arqueros, porque bueno, en fin, cuando vienen mal dadas los naipes, pues más vale tener
todos los recursos que puedas a tu alrededor. Así que, en fin, ¿no? Una cosa es lo que decían y luego otra lo que Sí, sí. decían. Ahora hablando de, por ejemplo, tenemos unos podcasts anteriores sobre la Edad Media y un poco la forma de la guerra, uno que tenemos sobre las milicias concejiles y hablamos de lo que son las aceifas un poco y las cabalgadas y también el que tenemos de las navas de Tolosa, tocamos un poco el tema. Es interesante una pregunta que tengo que hacerte y viene a cuento con esto de los tipos de guerra, ¿no? Yo, por ejemplo, en batalla campal en el bando cristiano, ¿no? En la Europa cristiana, el arquero solía combatir a pie, ¿no? En una batalla campal. Eminentemente sí. Se han dado casos de arqueros montados ¿Mm? en Europa occidental, porque en Europa oriental sí que tiran a la tradición oriental. O sea, por ejemplo, los balacos eran arqueros muy famosos y tiraban con arco que consideraríamos turco. O sea, ¿Mm? bueno, en fin, ahí hay una culturación enorme. O los famosísimos magiares que disparaban, vamos, que Atila el Uno los ve y dice, hostia, pero si estos son de mi gremio, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, en ese sentido. Pero a caballo lo más habitual era que el arquero se desplazara a caballo por aquello de la rapidez, pero a la hora de desmontar, perdón, de combatir desmonte. ¿Mm? Incluso hay una tropa, el otro día lo comentaba con gente de la Sociedad Ibérica de Arquería Histórica, una tropa muy famosa que hay varios grupos de recreación en Inglaterra, sobre todo por la zona de la frontera con Escocia, en la que es un grupo de recreación del siglo XVI. Y ¿Mm? ves a hombres a caballo, con esos caballos norteños que están fuertes y peludos, ¿no? Y que llevan pues, la típica cuera, ¿no? Así, con esa ropa de soldado que parecen de los tercios, pero llevan su lombó y su aljaba. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta gente se encargaba de hacer patrullas en la frontera con Escocia y claro, pues el ir a caballo, pues si hay que salir corriendo o tomar una posición, pues van a caballo, pero cuando hay que combatir, desmontan, encordan su arco y se ponen a disparar flechas. Entonces, lo más habitual es eso. Sí que es verdad que en particular, bueno, esto en toda Europa ocurre, en España hay una especial predilección por este tipo de combatiente que es el ballestero montado. Eso sí. En ¿Mm? el ballestero montado, en esto los nazaríes tenían un doctorado, porque el tipo de guerra que hacían, nazaríes por el lado musulmán, los fronteros por el lado, ¿no? Bueno, no, la palabra frontero no es más adecuada, ¿no? Los soldados cristianos, ¿no? La tropa cristiana que estaba al otro lado de la frontera, pues la ballesta a caballo. Era una forma de combate pues muy buena para esta, ¿no? Para esta emboscada, esta media guerrilla que se peleaba, ¿no? En esa tesitura, pues bueno, ellos usan, los nazaríes la llaman a la ballesta el arco cristiano. O sea, imagínate, Ujú. ¿no? Cómo lo veían ellos, pues claro, ellos venían de tirar con el arco recurvo, pero en fin, la guerra y la culturación que hay aquí, pues hace que acaben tirando con ballesta. Claro, es que te iba a preguntar yo justamente ese tema, porque en una cabalgada sí que veo o sea, muy útil poder disparar a lomos de un caballo, ¿no? En una batalla campal de estilo, digamos, occidental europeo, veo que, o sea, me suena que no, pero en una cabalgada, como tú comentas, los de frontera, ¿no? Estos hombres de la marca, ¿no? Justo de la Uh frontera, -huh. sí que veo muy útil poder combatir, pero claro, con un arco largo o un arco, digamos, de infantería es complicado disparar a caballo, es lógico el uso de la ballesta, ¿no? Que es más cómoda y más rápida. Claro, y también porque aquí no hay, se pierde, a partir del siglo más o menos XIII, ¿Mm? va decayendo el uso del arco oriental, puro y duro. Durante mucho tiempo conviven ballesta con arco. ¿Eh? En la época de las primeras taifas es muy habitual. Pero poquito a poco se va perdiendo y al final se acaba usando la ballesta. Pero lo que comentabas, en batalla campal, arquero montado, fantástico, si sabes usarlo, porque son ejércitos que requieren de un liderazgo más especializado. Por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa que lo explica, ¿no? Que los generales cristianos, los reyes cristianos, se esperaba de ellos que acabaran en algún momento de la batalla luchando en primera fila. ¿Mm? En cambio, eso, por ejemplo, para los mongoles, que conquistan medio mundo, aquellos se ven arriba, ¿no? Y que conquistan medio mundo, era bastante extraño que el general luchara, en alguna ocasión se daba, ¿no? Pero era bastante extraño. El general se esperaba de él que estuviera controlando. ¿Por qué? Porque tú tienes el ejército dividido en 5 partes, que una va para adelante, otra va para atrás, otra va para el medio, otra va... Porque eran combates muy dinámicos. Ahí en Sí, la sí. estepa, que es todo llano, en cambio, en la forma de combatir de aquí, pues es más de, como tú decías, ¿no? De apretar los dientes y cuerpo a cuerpo. Entonces, claro, eso requiere un mando y control relativamente más sencillo que una batalla, ¿no? Una guerra guerreada que le llamaban, de estar ahí, pues una unidad retrocede, la otra avanza, la otra
va por el otro lado para rodear mientras dispara las flechas por su lado. Entonces es más complicado y se puede usar perfecto. Hay muchos ejemplos en los que jinetes ligeros a caballo derrotan todo lo que se les ponga por delante, pero claro, requiere de una forma de dirección de las tropas muy, muy complicada que por contra otro tipo de combate, pues no, un muro de escudo está seguro que es mucho más fácil de dirigir Sí. Con que se mueva un poco para adelante ya está. y para adelante, ya está, no tiene Sí. más. De hecho, tenemos un podcast sobre los hunos con José Sotochica y explica un poco las líneas que tenían los ejércitos mongoles, cómo se movían, y parecía todo menos fácil aquello. Sí. Exacto, lo he dicho. Y de hecho volvían a cambiar de caballo de vez en cuando, o sea que era un tema Claro. nada fácil, no. Ahí tienes toda la razón y mejor el jefe que organiza un poco el cotarro este atrás. Y hablando un poco de este época medieval, nos podemos meter ahora un poco en la batalla campal, ¿no? En cómo se lucharía desde el punto de vista de los arqueros. Pero yo creo que antes de esto podemos introducir un poco los tipos de arcos que había. Ya lo mencionaste, ¿no? El arco largo o simple, ¿no? O sea, simple, mejor dicho. Y dentro de los simples, ¿qué tipos habría? Dentro del arco simple encontramos pues el arco que vendría a ser el arco entre comillas corto y el arco entre comillas largo, ¿vale? Digo entre comillas porque no hay una cifra canónica, ¿vale? De tantos centímetros, tanto otro. Básicamente el arco largo te permite abrir más atrás de la oreja, ¿vale? O incluso hasta el hombro. El arco simple no tanto, te quedas en la mejilla, te quedas en la comisura del labio, ¿vale? La diferencia de esto, lo estoy explicando así muy general porque es un pelín más complejo, pero bueno. Pero así para un poco simplificar, en la medida, como decía antes, de que te puede llevar atrás la cuerda, más fuerza le imprimes a la flecha. ¿Por qué? Porque estos arcos normalmente están hechos de una sola pieza de madera que la única fuerza que puede imprimir a la flecha viene directamente dada por ese material solo. Por a lo que dé la madera, hasta que llega un momento que lo que los arqueros llamamos que la madera acaba siguiendo la cuerda, es decir, la madera acaba doblándose porque la has usado tanto que ha perdido pues esa elasticidad, ¿no? Esa capacidad de recuperación, que es lo que hace que la flecha vaya con fuerza. ¿Vale? Esto por la parte de arco simple. Luego tenemos un híbrido, que es el arco reforzado, que es un arco simple al cual se le pone una capa puede ser tendón o puede ser algún material vegetal, en la cara exterior. O sea, yo cojo el arco y veo la cara interior, que es la que me ve a mí, y la cara exterior es la que ve la diana. Pues en la cara exterior tú pones un refuerzo de estos materiales que te comento y eso ayuda a un poco a agilizar ese movimiento de recuperación, porque el material un poco que le tira. Quiere volver, el tendón, por ejemplo, quiere volver a su sitio porque lo estás estirando y quiere, de esta manera, hace que gane. Esto es como un modelo intermedio. Y luego ya entramos en el mundo de los arcos compuestos, que ya se pueden componer de 2 o 3 materiales, los que comentaba antes, ¿no? Y dentro también de estos 2 grandes subgrupos, que son los simples y los compuestos, podemos encontrarnos que los arcos estén más o menos recurvados en las palas. Esto es útil porque aprovechan la ley de la palanca y sumas esa ley de la palanca a las propiedades físicas que te dan el o los materiales de los cuales se compone el arco. Entonces estás consiguiendo, ¿no?, un doble refuerzo. Está recurvo y encima tiene varios materiales. Incluso hay arcos largos, arcos longbows, con un poco de recurva en los extremos, ¿no? Esto es un modelo de longbow, sobre todo se da en la zona de Borgoña en los siglos XV y XVI. Son, bueno, pues unos arcos bastante raros de encontrar. No eran arcos habituales en combate porque para hacerlos hay que tener un poquito de mano. Pero son preciosos, de verdad. Yo nunca he tenido la suerte de disparar con unos, pero he visto muchas imágenes y, oye, el día que coja uno será con muchas ganas. Voy a buscarlo, porque nunca vi yo uno de esos así. Arco largo pues Borgoña sí. Puse, ¿no? A ver si ponemos. Sí, es complejo, ¿eh? En todo caso, si no lo encuentras, te buscaré imágenes que tengo. Busca, sí, porque el arco largo ya es simple, ese que es casi un palo cogido con 2 cuerdas, ¿no? Con una cuerda y tensado. Pero este que tiene un poco de giro, tipo a los compuestos, la verdad que nunca lo he visto. Y sin entrar un poco... algo que comentaste, pero bueno, es un poco para que el oyente lo sepa. Siempre nos pone el cine, ¿no? A un arquero con el arco siempre tensado, puesto como cruzado. La realidad es que muchas veces se ponía la cuerda justo en el combate, ¿no? Antes, ¿no?
Claro, o sea, el arco, como te decía, ¿no? El arco tiene una vida útil, sobre todo si es de material, pues eso, 100% natural. El arco tiene una vida útil eh, y envejece con el uso. Yo uso, por ejemplo, durante mucho tiempo usé un arco simple y el arco te avisa que se va rompiendo poquito a poco. Y en cuanto más potencia tiene el arco, pues más desgaste tiene. Entonces tú vas viendo que le salen arrugas, que en inglés se llaman frets, sobre todo en las zonas donde más comba. Vas viendo que sigue la cuerda, lo que te comentaba antes, ¿no? De que la madera se vaya hacia atrás y un poco pues no recupere. Entonces, claro, el arco hay que mimarlo, hay que protegerlo de la humedad, la cuerda hay que tenerla bien engrasada. En fin, hay que echarle aceites que un poquito mimen la madera, ¿no? Mimen los materiales para que no. Sobre todo, por ejemplo, cuando disparas en un clima húmedo, antes de encordar el arco hay que calentarlo un poquito, o sea, incluso durmiendo un poquito con él o poniéndolo un poquito al sol para que la madera pues no esté fría y se acabe rompiendo. Entonces, claro, hay que encordar en el momento en que se use. Es más sencillo llevar varias cuerdas de recambio que no encordar solo cuando esté el enemigo delante, porque en una situación de riesgo más vale tener armas preparadas. Si se rompe, da igual, ya conseguiré otro. Es mi pellejo el que está en juego, ¿sabes? Entonces, hay que siempre, bueno, pues tener incluso dentro de un ejército el tema de la logística, ¿no? Es decir, bueno, pues de llevar duelas o piezas de madera preparadas para rascar en un momento y hacer un arco. Si se rompe un arco en combate, pues poder reponer. Esto los ingleses tenían un sistema, bueno, los ingleses y en general a partir del siglo XV, ¿no? Que los ejércitos ya se consolidan y se van profesionalizando cada vez más, pues el tema ¿no? Del reparar el material, de tener munición para reponer, en fin, que no te venga de nuevo, que no te venga de sorpresa y te quedes un poco en la estacada. Sí, sí. De hecho, cuando hablas un poco de llevar arcos, ¿no? De repuesto, me suena un artículo que escribí hace mucho tiempo sobre el arquero inglés, ¿no? Un barco que se hundió, es que no me acuerdo el nombre, el Merlus, ¿no? Que tenía unos toneles con las maderas preparadas, ¿no? Es decir, para ellos era como o sea, aunque nos parezca un cacho de madera que se puede hacer en cualquier momento, esto ya venía hecho digamos, de fábricas. Sí, En sí, serio, ¿no? claro. De hecho, se cuenta, yo nunca he leído, aquí te voy a ser sincero, yo nunca he leído ninguna fuente, aquello que digas, hostia, vale, me lo dice tal autor, me lo dice tal otro, pero sí que he escuchado que aprovechaban los cauces fluviales Mm. para el tema de hacer arcos y flechas. ¿Por qué? Porque los pueblos que estaban al lado de los ríos, por ejemplo, en un pueblo cortaban la madera, en otro preparaban los ástiles para las flechas, en otro hacían las puntas, en otro las emplumaban, en otro, qué sé yo, rascaban los arcos. Y entonces iban transportando el material Ujú. utilizando la corriente fluvial hacia un lugar que era el punto de encuentro donde se almacenaba. Yo esto no sé si es verdad o no, pero Lógica sí, tiene. pero lógica tiene. Entonces, bueno, y esto en Europa que iban un poquitín más atrás, pero si tú te vienes, por ejemplo, al Andalus en la época del primer califato, el califato Omeya, en Medina Zara hacían al año 10.000 arcos compuestos, ¿vale? O sea, no que los hacían en un año porque un tipo se tarda menos un par de añitos en hacerse, pero que te podían preparar gracias a la planificación que tenían 10.000 arcos con sus Sí. correspondientes aljabas. O sea, que no, o sea, era una Claro, y que industria, aparte no es coger madera de un árbol y ponerte a hacer un arco, ¿no? Eso tiene que tener un tiempo de secado, no de secado, claro. bueno, de tratamientos. Por Sí, ejemplo, sí, sí. me suena en el podcast que hice con José Sotochica sobre los mongoles, que incluso estuvimos hablando de que algunas maderas había que cortarlas con luna llena en unas estaciones del año, el hueso tenía que ser de otra época, Sí, sí. dejar un tiempo, sí, sí, después los compuestos era un arte casi mágico, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, aquí, tú has oído alguna vez el concepto de la berrea, ¿no? Cuando los ¿Sí? ciervos se ponen en celo. Pues ese es el momento de cazar a los machos y coger los cuernos porque es cuando más desarrollado lo tienen, que es cuando se van a pelear, ¿no? Por las hembras. Sí, Y ese sí. es el momento que, según los tratadistas militares de Omeyas, ¿no? Decían, ahora es cuando tienes que cazar al ciervo para hacer arcos con sus cuernos porque es cuando más desarrollado lo tiene. Claro, O claro, sea que, en lógico. fin, Sí. estaba, no lo dejaban al azar, te lo Mm. aseguro. Y no sé si será el momento, ¿no? Pero bueno, a lo mejor
a lo mejor te pillo así de improviso, pero ya que hablamos del arco, yo creo que cuando comentaste antes de que la evolución de las armaduras, ¿no? Hizo que el arco fuese más potente, también afectó un poco al tipo de proyectil, ¿no? Es decir, al tipo de flecha, ¿no? Sí, siempre es buen momento para hablar de flechas, te lo aseguro. El arco, perdón, los arqueros de siempre han tenido no solo flechas, sino arcos para cada propósito, Ujú. ¿no? No es lo mismo querer hacer un tiro de larga distancia que querer hacer un tiro, pues, para perforar una armadura de 4 dedos de grosor, que un tiro para una competición de tiro con arco o en un día de mercado, ¿vale? Entonces, se crean pues distintos tipos de flechas para distintas situaciones. Por ejemplo, dentro del mundo de la caza te encuentras que hay flechas de todo tipo. Flechas para atravesar pues animales con piel gruesa, flechas para noquear a, por ejemplo, conejos, ¿vale? Tú no vas a Ujú. cazar a un conejo con una punta afilada, le tiras con una bloom, porque si tú a un conejo le pegas con un arco de 50 libras, bueno, 50 no, pero de 60 lo destroza y te quedas sin nada que comer, ¿sabes? O sea, que es como plana, Eh, o sea, como una bola, más o menos. como si fuera un puño, Ah, como si fuera un puño. Y luego hay flechas silbadoras para cazar pájaros. ¿Por qué? Porque al volar emiten un sonido similar al pájaro y el pájaro se acerca, como diciendo, uy, me estás llamando. Y te estás acercando a la flecha para que te pegue un castañazo, ¿sabes? no, eso Entonces, me... claro, Sí, sí. claro, está todo pensado. Entonces, por supuesto, dentro del tema del desarrollo de puntas para atravesar armaduras, sí que se desarrolla, pero hay un momento en el cual al final la flecha perforadora de armaduras se conoce desde hace, en la Edad Media ya se conocía desde hacía siglos, porque tú cuando ves a un catafacto persa y Ujú. tú tienes un arco, pues te das cuenta de que eso tiene que tener mucha punta, ¿no? Em, entonces, en la medida en que avanza la tecnología de protección, tiene que avanzar la cuestión del uso del arco en combate, porque tú la tecnología ya la tienes, al menos tú ya tienes lo que los ingleses llaman la flecha Botkin, ya se conocía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora de repente tienes a tíos que van con unas armaduras de aquello de los pies a la cabeza con placas de hierro. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues si de frente no puedes, pues buscas los lados, buscas la retaguardia, buscas Ujú. un terreno que les haga andar despacito para que así tengan más tiempo, o buscas protecciones para, ¿no? Encastillar o atrincherar a los arqueros y que sea más difícil acceder a ellos, ¿no? Porque en el debate, ¿no? Protección contra ofensa, ¿no? Pues hay momentos en los que va ganando uno y momentos que va ganando otro. Y en ese sentido, pues el comandante se tiene que adaptar para que no le superen. Sí, sí. El problema es explicar un poco aquí, ¿no? De hecho, a mí me suena, no sé si te suena a ti haberlo visto alguna vez, uno que es como una especie, es que no sé cómo explicártelo, como un martillo, así, es una, así como plano y con unas estrías por encima, como para golpear. Parecido al de los conejos, pero para guerra, ¿te suena? Y a mí me suena ese para que usaban, sobre todo en el este, para romper las bridas de los caballos. Ah, pues ¿Sabes? a lo mejor Porque sí. claro, tú les quitas el control. A ver, tú puedes a un caballo, un arquero, esto lo llevaba sobre todo con las rodillas, ¿no? Con las piernas. Sí, sí. Pero claro, bueno, no, eso es una puta. Incluso en guerra naval, para desarbolar al contrario, sobre todo en el Mar del Norte, que no iban tanto a remo como a vela. Si tú los desarbolas, pues están vendidos, ¿no? Entonces, bueno, hay Ujú. que un poco intentar de adaptarse. Pero sí, sí. Y después algunas En, que, que son muy raras, que yo la vi y te pregunto y aprovecho. Una que es como una especie de cola de pescado, como una especie bífida, sí, una especie de Sí, V, algo así. estas son, sí, que es como una media luna. O Sí, bueno, puede ser sí, así como sí. gola de pescado media luna. Sí, sí, estas son para cortar cuerda, para cortar estos elementos, ¿no? Ujú. También, claro, si el enemigo lleva poca protección, que es lo Sí, sí, la habitual, mayor parte de la gente iba con poco, sí. como podía, claro, tú a una persona que lleva poca protección le tiras una flecha de esas características con una punta tan contundente. Y claro, pues puede ser que con la adrenalina del momento la persona pues haga por sacársela así con la mano. Al tener una punta tan contundente se hace un destrozo tal que te Exactamente. aseguro que ese hombre no va a volver a pelear, Sí, sí. ¿sabes? De hecho, hablando de sacar flechas, ¿no? Una de las cosas que a lo mejor la gente sabe y otros no, es
las aletas que tienen las flechas, normalmente la punta de las flechas tiene como dos aletas hacia atrás, ¿no? Como dos salientes. En teoría en la caza y en la guerra era para cuando alguien sacase la flecha desgarrarse aún más, ¿no? Se clavaba dentro. Este, Y, este en concreto se llama flecha barbada. Este modelo concreto se llama flecha barbada. Y sí, en la caza se usa mucho y en combate igual. ¿Qué pasa? Que en cuanto más contundente sea la punta, más peso tiene. Y eso no siempre es bueno. Entonces hay que saberlo equilibrar. Hay que saberlo equilibrar porque si no la flecha no te vuela bien. Aquí ya entramos en tema del el calibre o spin de la flecha, ¿no? El tema de la paradoja del arquero. Bueno, aquí ya es un poquito más técnico, pero hay que tener cuidado que la flecha no sea demasiado cabezona ni demasiado ligera, porque si es muy cabezona te vuela a poca distancia, si es muy ligera te revienta el arco en la cara. Entonces, sí, claro, hay que ir con cuidado. sí, sí, claro, que rompería alguna vez alguna flecha también, sí, sí, eso. Ujú. Una cosa, en la guerra, ¿no? Medieval, ya nos quedó claro, al oyente lo sabe de otros programas, que la batalla campal era muy poco habitual. La mayor parte de las guerras eran eso, cabalgadas, aceifas o también, por ejemplo, asedios, ¿no? Aquí, en el asedio, antes de meternos a la batalla campal, que ahí vamos a intentar profundizar, en el asedio, el arco, yo creo que es su lugar, ¿no? En la defensa y en el ataque, ¿no? De un castillo o una fortaleza, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esto tanto los orientales como los occidentales se dan cuenta rápido. El arco es fantástico para la defensa, pero en un castillo es un poco coñazo, ¿vale? Mm, Lo puedes usar, por supuesto lo puedes usar. Hay técnicas de tiro con arco especiales para disparar a caballo, en castillo, ¿vale? Pero la ballesta te da una versatilidad que el arco no te da. sí, En bueno, primer no, lugar, la ballesta, de hecho, hasta la puedes poner fija, ¿no? Como claro, para disparar, sí. te deja disparar de rodillas. No te obliga a sacar el cuerpo fuera de la muralla. Mm, Te permite disparar por aspilleras. Te permite tener a gente no combatiente encargándose solamente de cargar la ballesta, con lo cual ganas agilidad, ¿no? Tú tienes a un tirador y a 4 campesinas bien fuertes, cada una con una ballesta cargada. Tú disparas una campesina carga la otra. Entonces hay un flujo continuo mm, de flechas. De hecho, mi tratado de tiro con arco así de cabecera te lo dice claramente. El arco sirve para la escaramuza a campo abierto, la batalla a campo abierto, cualquier cosa a campo abierto. Pero cuando mm, estés en un castillo, defendiendo, utiliza la ballesta. Cuando estés atacando un castillo, puedes usar un arco, porque desde un pavés, bien eh, protegidito, puedes tirar con arco. Bien, ¿vale? En Oriente usaban mucho un escudo que se llama calcán, que es redondo, ¿no? Te lo pones en el brazo que coges el arco y puedes protegerte mientras dispara. Es difícil de hacer, pero con entrenamiento se puede hacer. Los aztecas y muchos pueblos de precolombinos también usaban esa forma, ¿no? De un escudo redondito mm. en la mano de arco para protegerte. Es una forma muy, muy sufrida de luchar. Pero cuando estás dentro de un castillo, perdóname, pero yo preferiría una ballesta y mira que tengo la esta de arquero histórico, pero yo me das una ballesta que... De hecho, la almena, ¿no? Las almenas, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama el espacio vacío de la almena. Es que tiene un nombre, ¿eh? Las almenas es, ¿no? Sí, sí, sí. Por donde se tira. La aspillera. No, 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 no. eso es no, eso es la ventanita. La Hostia, bueno. almena tiene una parte, la almena, la que todo el mundo llama almena, ¿no? Que es ese Sí, sube-baja, ¿no? La parte de disparar es el vacío, ¿no? Es decir, sí, hay que salir ahí a disparar con el arco. Cosa que con la ballesta, los castillos se van desarrollando y aparecen las aspilleras que se usaban para arco también, pero tienes toda la razón claro. que por Ca- comodidad. Claro, porque yo con el arco, y sobre todo si es un arco largo, con un Mm, arco recurvo, bueno, depende, porque si es un arco manchú te pega una hostia que te deja el arco tieso, pero la pala de abajo, si yo disparo y no me asomo, es que le doy mm, a no ser que dispare el arco horizontal, pero eso es incomodísimo y eso no es práctico, ¿no? Entonces yo siempre en los tratados incluso te lo dicen, ¿eh? Como te decía antes, así que sí, sí. bueno, es siempre más cómodo usar la ballesta también cuando se ponen protecciones de madera para poner un techo en la zona de la muralla, ¿no? Que de esa manera el soldado que defiende pues en ningún momento es visible, pues en ese momento pues es muy incómodo disparar con un longbow o con un Sí, arco sí. porque estás ahí apretujado, en fin, no es práctico. Y ahí la ballesta pues es la reina y en Oriente
se hacen ballestas que es un arco en horizontal, ¿no? Con el caballete así para que dispare. O sea que lo utilizan y tú lo ves grabado, por ejemplo, en la época de Tamerlán, que claramente están usando ballestas, o incluso en la época de las cruzadas, los árabes, etcétera, que eran unos arqueros increíbles, los turcos pues usaban ballestas porque al final no eran tontos. ¿Sabes? A ver, que parece que la ballesta es medieval, pero bueno, había versión la del gastrapete y otras Claro, y un tipo de ballesta ya en Roma ya sí, se usaba de forma un poco ya, o sea que aunque parezca que es medieval, realmente es muy antiguo, más antigua. No sí, tanto sí. como el arco, no vale eso, ¿no? Exacto, Pero exacto. sí que tenía, sí, sí. De hecho, algún día podríamos hablar de la ballesta, aunque no sea tu tema, seguro que sabes algo. Eh, Cuando quieras, que me encanta el tema de la a ballesta. ver, ¿no? Pues hablamos otro día sobre las ballestas. Vale. En el tema, quise sacar un poco esto del asedio, ¿no? Para ver un poco que el cine al final, y yo caí un poco en ver el arco como arma defensiva. Es verdad que sabía también que se usaba mucho más la ballesta, ¿no? Eh, Después podemos un poco hablar más sobre el tema. La batalla campal, ahí sí que podríamos un poco profundizar. Sí, ¿Cómo se usaba el arco? Es decir, ¿se mezclaba, se hacían unidades solo de arqueros? ¿Dependía la batalla? ¿Dependía el claro. reino? A ver, así a grosso modo, para acotar, ¿vale? Edad media. Más o menos en Oriente y en Occidente el uso del arco barra ballesta busca el mismo propósito, que es el de desgastar la cohesión del enemigo. Mm, ¿Por qué? Porque un ejército es un ejército en tanto en cuanto sus componentes, sean unidades, sean soldados individuales, se ayudan entre sí y pelean a una, bajo una dirección y ¿no? un comandante. Entonces, si tú a esa gente los estás exponiendo a una lluvia de proyectiles continua y a una distancia lo suficiente como para hacerles daño, pues acabas por romper la cohesión. Tardarán más, tardarán menos, da igual. Todo ejército tiene un punto de ruptura. Entonces, en Oriente se hace mediante la técnica de la retirada fingida y mm, el uso del arquero a caballo. En Occidente se hace poniendo al arquero a pie en primera fila, disparando hasta que el enemigo está lo suficientemente cerca como para obligar al soldado a ir a retaguardia y desde ahí disparar un poco haciendo parábola en la medida de lo sí, posible para darle al contrario y llega un momento que tienes que parar de disparar porque cuando hay un choque cuerpo a cuerpo matas a los tuyos y en ese momento los arqueros van hacia los flancos, ¿vale? mm, Y disparan, pues si pueden, incluso a la retaguardia del enemigo, que ahí pueden haber casos de fuego amigo, pero si tienes un par de descargas buenas, bueno, pues hacen mucho daño, ¿vale? sí, Esto idealmente. Mantener el mando y el control en esa época con esos medios para hacer este tipo de maniobras no es fácil. Entonces yo te estoy poniendo aquí como el macro, ¿vale? Pero no siempre es así porque cuesta mucho, ¿no? Que una tropa de arqueros no diga, bueno, mira, sí, yo voy para la retaguardia del enemigo, pero en verdad me voy corriendo, que a mí no me gusta este rollo. Que yo soy un mm, campesino de leva y a mí no me metas en follones, que ya bastante he hecho, que ¿no? están Entonces, ahí. bueno, exacto. Pero tú lo que buscas es romper la cohesión. Cada cultura militar lo hace de una manera, pero es así. Entonces, claro, aquí ya depende del ejército, de la cultura militar y tal, pero normalmente son unidades separadas por arma. En esta Mm, época las armas combinadas se hace combinando unidades, no dentro de una misma unidad pues teniendo, ¿no? sí, Hay algunos experimentos en este sentido, ¿no? Como por ejemplo las formaciones que usan los cruzados cristianos las lanzas, ¿no? en Oriente, ¿no? Que hacían unos cuadros con ballesteros y arqueros cubiertos por los escuderos y en el centro la caballería, ¿no? Esto sí que es un poco que sale de lo habitual, pero lo más normal es eso, ¿no? Que sean unidades que se relevan. Y la cuestión es esa, ¿no? Es yo disparo hasta que está tan cerca que me tengo que ir de ahí, sea a caballo, sea a pie, pero con la idea de que le haya desgastado tanto como para que mis compañeros que luchan cuerpo a cuerpo, con una carga decidida, ya les rompan la cohesión. ¿Mm? Mm, O incluso aprovechar, como la batalla no se decide de una, pues aprovechar que se retiran, venga, los arqueros para dispararles por la espalda, ¿no? Y estar acosando en todo momento para que no haya descanso hasta que se me acaben las flechas. Esto, por ejemplo, un ejemplo fantástico es Hastings. mm, En Hastings hay una carga detrás de otra. Y entre carga y carga, los normandos mandan a sus arqueros con arcos simples y en algún caso incluso arco largo para disparar y no parar.
y no para, así doy tiempo a los míos a que se reagrupen y los otros, mientras están rehaciendo sus filas, pues están recibiendo una de flechazos increíble, que te aseguro yo que levantar un escudo de esos cada 2 por 3 para protegerte, pues te acaba cansando, que aunque no te hagas daño, aunque no te dé ninguna flecha, pero solamente la tensión de levanta y baja el escudo, que vienen las flechas, ya eso hace que no te lo tomes de la misma manera. Y entonces es quebrarlos, quebrar la cohesión mental y física del ejército para que con unas cuantas cargas bien hechas se vengan abajo. Y en este tema, alguna vez, bueno, leí y en el grupo de Facebook de amigos del blog Belugantis, de Facebook, alguna vez salió el debate, y a ver si puedes tú aclararlo o no, en el tema de estas cargas de arco, ¿no? ¿Cuánto es más efectivo la flecha? ¿Cuando cae en parábola o cuando se tira de frente? Porque es que decían, hablando de Azincourt, por ejemplo, si el arquero inglés disparaba al jinete, ¿me entiendes, no? Sí, de tiro Directo, tenso. o si siempre era en parábola, ¿no? Porque llega un momento claro, que en parábola no puedes, porque te va a caer No. encima, ¿vale? La parábola, claro, a ver, hay que empezar por el principio. El longbow es un arco tosco, es un arco muy básico. Mm. ¿Mm? Un longbow de 100 libras, yo puedo sacarte el mismo rendimiento con un arco compuesto recurvo de 50 libras. Estoy simplificando, no es tan matemático, pero ¿por qué? Porque el diseño el rendimiento que te da por el diseño y por los materiales es inferior a un arco compuesto oriental. Entonces, claro, con longbow tú siempre vas a tener que tirar con más parábola porque es un arco que no le imprime tanta fuerza a la flecha, que no tiene esos refuerzos de la recurva y de los materiales compuestos que le dan todavía más capacidad de recuperación. Entonces, tiene que tirar con mucha parábola. Y lo mismo, para tirar 30 metros con un longbow tienes que hacer una parábola enorme y con un arco, por ejemplo, yo disparo con un arco turco con pulgar, ¿vale? Si todo va bien, dentro de poco pues, me sacaré el título oficial para poder dar clases de esto que me muero de ganas de tener alumnos y poder enseñar a tirar con arco oriental. Pues no hace falta hacer tanta parábola, es casi un tiro tenso. Entonces, claro, aún la distancia de combate, mira, para que te hagas una idea, yo disparo tranquilo cuando disparo a unos 20 metros, ¿vale? Yo a partir de 20 metros, y hago técnica 100% histórica, cuando disparo más allá de 20 metros, ya tengo que empezar a hacer sumas rectas, multiplicaciones, divisiones, ¿vale? Porque tengo que calcular parábolas, tengo que calcular muchas cosas. Y ya a partir de los 50 metros ya me cabreo, ¿vale? Porque a partir de 50 metros, sí, por supuesto que puedo acertar, pero puedo acertar a dianas relativamente sencillas. Un caballo. Porque Un a caballo. un, a un caballo cojonudo, Sí. cojonudo. Yo a un caballo le puedo dar 50 metros sin ningún problema, cosa que nunca haré, ¿vale? Porque animalito no tiene la culpa, pero sí. Entonces, claro, en combate, tú puedes, si tú tiras, por ejemplo, a mí, esto, cada autor te dirá una cifra. Yo, por mi experiencia de 10 años disparando con arco histórico, te digo que en combate yo a mis arqueros no les diría que disparan más allá de 60 metros, ¿vale? Y 60 metros que tiren una para cabrear a los malos. O que tiren si no llevan armadura. Claro, pero 60 metros ante una carga de caballería francesa de estas en Agincourt, ¿qué disparabas? ¿Tres flechas? Pero si tú con esas 3 flechas, que entrarán para disparar unas poquitas más, pero tú lo que buscas es que te está viniendo la caballería. Vale. Sí, que caiga Yo alguno, disparo, sí, sí. yo disparo 3 flechas, ¿vale? Tengo 6.000 arqueros, ¿vale? Si tú haces los números, mira, lo voy a hacer en un momento. No, no, Yo acojonante, tengo 18.000 flechas. 18.000 flechas. ¿Ves? Es que yo soy de letra, hijo mío. 18.000 flechas. Yo sí con 18.000 flechas. 1.000 hacen sangre de alguna manera, o Sí, sí, sea, no, no, que sí, sí. pues ya está. Y entonces lo que busco es que las primeras 2 líneas se caigan al suelo y que los que vienen detrás se tropiecen. Ya les ha jodido la formación. Ya no hay cohesión. El capitán se tiene que parar y decir, venga, todo el mundo atento, venga, a las filas. Y mientras están rehaciendo, te disparo otras 18.000 flechas, Sí, sí. ¿sabes? Y es que es un parpadeo. Es que es un parpadeo. Claro, es que al final de esto, hablando ahora contigo, me recuerda un podcast sobre los mosquetes y los arcabuces, ¿no? La batalla, por ejemplo, en la batalla de Muy, en la de Cerinolo, la primera que ganó el Gran Capitán, Arellano, Ceriñola, Grañán o Ceriñola, una de las dos, no sé, una de estas, sí. creo que dispararon
5 disparos, no, 4 me parece. 4 disparos las tropas castellano-aragonesas. 4. Claro, ante la carga famosa de los gendarmes franceses, ¿no? Pues al final es lo mismo, es decir, es el número de personas que disparan 4 tiros. claro. Y son tíos que están entrenados hasta aburrir, ¿Mm? con unos arcos potentes y con su zona de tiro bien medida, con sus órdenes bien organizadas. O sea, que a ver, y es una cosa muy estudiada. Tú no necesitas aquello que, no, lo que decía, no, que vamos a cubrir el sol con nuestras flechas. No hace falta, tío, con que haga un poquito de sombra y ya tienes más que suficiente porque piensa que iban al combate igual con 60 flechas por arquero. ¿Sabes? Es que tampoco la logística daba para más, Sí, sí. ¿sabes? O sea, No, aparte que una flecha y no llevarían a 60 en el Alcaj, ¿no? El Carcaj. en el Carcaj llevaban de media 30, De eso, de sí, media sí. 30 acá, los que van a pie, los que van a caballo llevan más, porque tú ¿Mm? puedes llevar un Carcaj Y delante otro de de cada caballo, sí, sí. pierna, Sí, y, sí. ¿sabes? O sea, bueno, en fin, aquí ya va cada cosa ¿Mm? como se organice cada cultura, pero la cuestión es esa, que es que no necesitan más. Pero ¿qué pasa? Que es muy sencillo, yo aquí te lo explico sentadito en mi casa tan a gusto, ¿Mm? pero cuando estás sin comer 3 días, de miedo hasta arriba y tal, pues disparar esas 3 flechas con el tino que se requiere, pues es todo un arte, ¿no? Pero al Sí. final es de eso, se trata de tirar las 3 flechas de tu vida, ¿sabes? No tiene Sí, más. sí, sí, y los que marcarán tu vida, sí. De hecho, Claro. en este aspecto, por ejemplo, en las batallas, ¿no? Digamos, arquero de la Edad Media, a mí me viene a la cabeza siempre Azincourt, una de estas, ¿no? De la Guerra de los 100 años, o por ejemplo la batalla, eh, se me fue el nombre ahora mismo, pero la batalla de España contra Portugal, que estuvieron los arqueros A ingleses, jugarrota. a Jugarrota, es decir, esas cargas en las que la caballería es parada, ¿no? Por los arqueros. Me viene siempre la idea de esa protección extra, ¿no? Para dar seguridad al arquero y que no se retire tan pronto, ¿no? Esas picas y otros sistemas, Claro. que es un avance un poco de, bueno, de las trincheras actuales, ¿no? Claro, en cambio en Oriente te ves a tropas de arqueros a caballo corriendo para arriba y para abajo, sin orden aparente, pero con mucho orden, Mm, disparándose flechas como cosacos, literalmente, porque los cosacos sí, también lo sí. hacían, y en una dinámica de combate completamente distinta, pero que busca lo mismo, romper la cohesión de la unidad enemiga, disparando yo, o sea, mi unidad junto con las que tengo a mi alrededor, en conjunto. Se dispara. La dinámica es distinta, pero el efecto es el mismo. Acabar de diga, joder, yo iba con 20 colegas y estamos 5. Sí, ¿Sabes qué ha sí, pasado? Bueno, pues que me están cosiendo flechas, ¿no? sí. Y me imagino Am, que ningún arquero apuntaba a alguien en particular, apuntaban al enemigo, o sea, un exacto, es fuego, que fuego no, a no discreción, puede. ¿no? Claro, pero ya te digo yo que a 50 metros con un arco de 90 libras, Mm, no te preocupes que la flecha llega. ¿Qué pasa? Pues que claro, obviamente no puedes hacer Legolas, ¿no? Habían arqueros que sí, yo en un castillo, por ejemplo, si te están atacando un arquero bueno, sí que puede apuntar y decir a quién le pega el flechazo y quién no, al comandante, tal. A esas mm, distancias sí, sobre todo si disparas desde arriba hacia abajo. Ahí sí que, hostia, bien. Pero en un combate así, en el fragor de un combate, es más complicado. O sea, es más complicado. Un ballestero sí, si está cubierto, se puede permitir el lujo ¿no? De intentar, ¿no? Pero cuando te vienen hacia ti ¿no? De frente, pues es que es tiro tenso, tu arco es muy potente, sabes que la flecha que es buena, o se intenta que sea buena, va a llegar, y tú lo que mm, apuntas es a la unidad enemiga, no apuntas al tío este. Yo ya digo, en los ejercicios de tiro histórico que yo he hecho, cuando he hecho algún seminario y tal, lo que tú entrenas al arquero es para que le dé a la diana, no que le dé entre ceja y ceja, sino que le dé a la diana, porque sí. las dianas históricas imitan la complexión de un hombre, tanto a pie como a caballo. Entonces, tú si eres capaz de darle esa diana a 50 metros y atravesarle, pues te estás entrenando para hacer lo mismo, pero con la silueta de un hombre. O Mm. sea que al final es eso. Sí, que digamos, ahora, claro, yo no conozco muy bien cómo es los campeonatos de arquería histórica. Al final no es como en la arquería, digamos, olímpica, ¿no? Que hay una diana y unos puntos. Ahí funciona en dar a la persona, bueno, al maniquí, o a Claro, lo que sea de paja, lo que. claro, lo que sea. Mira, hay un vídeo muy gracioso hay una competición histórica turca, que ahora no buah, me parte el corazón. No sé el nombre, pero es de arquería histórica turca, que es una de las
tradiciones arqueras más vivas, ¿no? Pues los turcos siempre han sido unos arqueros fantásticos, que se lo pregunta al pobre Cervantes. Y resulta que, bueno, que ellos hacen la Conquest Cup, ahora me he acordado, la Conquest Cup, que es un poco pues para conmemorar su conquista de Constantinopla, ¿no? Pues hacen esta copa. Y entonces es muy... La retransmite a veces la World Archery, que es la Sociedad Internacional de Tiro con Arco, y son dos arqueros vestidos a la usanza turca que disparan 9 flechas cada uno a una diana 70 metros. Y ya está, disparan sus 9 flechas, pues yo le he dado 4, tú le has dado 6, pues gana el otro. Claro, ellos están acostumbrados que si las rondas de tantas flechas, de mirar con pie de rey a ver cuántos milímetros está la flecha del centro, claro, realmente la arquería histórica es que no se comían tanto la cabeza. Le han No, es dado que o estabas no le muerto ya, estabas muerto hace 2 telediarios ya. Claro. Sí, sí. Y un poco después ya, yo creo que vamos avanzando, ¿no? Vimos un poco eh, que era como la artillería, ¿no? Es decir, más que francotiradores, ¿no? Como nos vende el cine con Robin Hood o tal, era artillería, yo casi más bien ametralladoras, ¿no? Que de pequeño calibre que repetir, que no paraban de tirar, ¿no? Yo preferiría hacer el símil, si me permites, con los morteros Bueno, sí, con la o con los parábola, sí, sí, catiuscas. sí, con la parábola, sí, sí, tienes razón, sí. Exacto, ¿sabes? Y por la idea, ¿no? Y ya digo, no esperes, o sea, una gran parábola bonita en el cielo. No, es un tiro casi tenso. O sea, tú buscas que vaya en línea recta, porque en cuanto más parábola hace la flecha, más tiene que calcular el arquero esa parábola. No, no, Y creo que tú, sí. usando la técnica que usamos para disparar con estos sacos, se llama tiro instintivo. Y entre tirar una piedra con la mano y tirar una flecha, no hay casi diferencia. Porque es instinto, es memoria muscular, es repetición, es entrenar la vista. Entonces tú no puedes, un tiro de parábola te implica un cálculo y una precisión mental y técnica muy grande que en combate es muy difícil de tener. Entonces es Yo un creo. tiro muy recto ¿Mm? y también piensa que aprovecha la fuerza. Tú estás corriendo hacia adelante, estás generando una inercia. Entonces te viene una fuerza contraria que es la flecha, entonces a la fuerza tuya de correr se suma la del flechazo que te viene. Sí, sí, Entonces es como metes tú un la flecha juego para de adentro, sí, trenes, sí, 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 claro. metes tú la flecha para adentro, sí. Una pregunta que a lo mejor también es el cine, ¿no? Que yo, es un referente que tenemos todos, ¿no? Yo sobre el tema del arco sé leer, pero no sé exactamente muy bien cómo funcionaba en la Edad Media. Algo que se ve en algunas películas, yo creo que en las de estas de Kenneth Branagh sobre Azincourt, se ve como que preparan la zona y como las medidas, ¿no? Las distancias para Sí. disparar tandas de flechas. ¿Eso es cierto o eso es una invención un poco No, hollywoodiense? no, eso es súper útil. ¿Mm? Eso es súper útil, ¿vale? Es decir, yo en el momento en el que sé la distancia y me dirigen el tiro, ¿Mm? fantástico. Normalmente se colocaba, esto en muchísimos ejércitos, se colocaba un arquero veterano en un extremo de la línea. Y la función de ese arquero, que era, por ejemplo, en la época de la Guerra Revolucionaria, que es ahora mismo la primera que se me ocurre, estaban las figuras del ventenar y del ¿Mm? centenar. El ventenar, 20 arqueros, los vas sumando. El centenar, 100, ¿Mm? divididos en 5 tropas de 20 arqueros. Pues este ventenar se coloca en el extremo de su línea y dirige el fuego. No Es, dispara, dirige. es lo que me Y suena a le mí dice, del ángulo, ¿no? El ángulo. bueno, el ángulo, el tipo de flecha, ¿Mm? la dirección del tiro, por la derecha o por la izquierda. Entonces, incluso llevaba una banderola, o sea, una lanza con una banderola que se movía según el viento. Y eso también te ¿Mm? indicaba, ¿vale? La corrección que le tenías que dar. Pero ya digo, no esperes, yo por mi experiencia, que aunque haya muchas cifras, yo por mi experiencia de arquero, yo a más de 60 metros no decía que desperdiciaran flechas, que prefiero que disparen 5 flechas, aquello, que hagan un destrozo, que no que disparen 20 y que los otros la aguanten. ¿Mm? Entonces es como el juego del gallina, ¿sabes? A ver qué aguanta más. Sí, sí. Hay hablas de técnicas distintivas, ¿no? De disparo y después hay técnicas de tiro rápido, ¿no? Sí, estas se utilizan en algún contexto de batalla, aunque son técnicas difíciles. En combate hacer eso es complicado.
pero implican coger, por ejemplo, las flechas, la técnica asiática que yo conozco es coger la flecha o con la mano con la que sujetas el arco o con la mano que sujetas la flecha y entonces con un movimiento fluido y continuo tú disparas una flecha detrás de otra hasta que te queda así, ¿no? Obviamente. A lo Legolas. A lo Legolas. Legolas la saca del carcaj de espalda, por cierto, el carcaj de espalda no existía, ¿vale? Fue un invento de Hollywood. Esto rompe muchos corazones en el mundo del tiro con arco, te lo aseguro. Oh, yo me compro un carcaj. No hay cosa más incómoda que un carcaj de espalda. Sí, es verdad que, por ejemplo, los jinetes siempre llevaban eso en la pierna y los de... Sí, claro, en la cintura, en la pierna, pero en la espalda, te aseguro yo que no. Te aseguro que es un coñazo terrible de llevar un carcaj de espalda. Espera, a lo mejor los indios y todos, los apaches y comanches, a lo mejor también en Hollywood, pero sí que me suena que llevaban a la espalda. Nunca. ¿No? Los indios. De bandolera. Y te quedaba... eso, de bandolera. Pero... Claro, pero eso sí, porque te queda la flecha en el pecho, no en la espalda. Yo en el pecho la veo. No puedo... Vale. ¿Sabes? Claro. Y entonces, claro, el tiro rápido, pues como su nombre indica, es para disparar rápido. Lo que pasa es que, claro, con un arco de combate hacer eso, te aseguro yo que más de uno acaba calcificando tendones, ¿no? Rompiéndose por la mitad, porque es una técnica muy exigente. Yo no he visto gente que tiene más allá de 60 libras que sea capaz de hacer eso, porque es una técnica muy heavy que destroza. Si no lo haces bien, te destroza. Pero bueno, es muy espectacular ver a uno que dispara 15 flechas en 20 segundos, ¿sabes? Haciendo pum, el movimiento así. Es precioso. Yo lo he intentado y es bastante desastre. Yo soy arquero no exhibición, ¿sabes? Y es complicado, pero bueno, se puede hacer muy bien. Y una pregunta que me llamó la atención porque hablando de flechas, ¿no? Y arcos, las flechas, por ejemplo, en las culturas orientales, ¿no? Las de, por ejemplo, la estepa rusa, los escitas, incluso a lo mejor los hunos también y los mongoles, el uso de flechas envenenadas era habitual. En Europa e incluso en la cultura islámica no se usaron o es que no nos llegaron. Por ejemplo, en Andalus no trajeron esas flechas envenenadas, ¿no? No me suena, nunca he leído que usaran flechas envenenadas. Eran normalmente, yo he oído sobre todo que se usaban en la caza, ¿vale? Sí. Y en la caza sí, pero en combate no era lo habitual. Yo no he leído. Sí que en los pueblos precolombinos sí que he oído mucho que las usan muchísimo. Los guaraníes te hacen unas flechas envenenadas que ellos mismos le tienen un miedo increíble porque ellos van casi desnudos y un mal roce te lleva a la tumba. Pero no, la flecha envenenada sí no... Incendiarias muchísimas, silbadoras muchísimas, de propósito concreto también, pero envenenadas en concreto pues no es algo de lo que tenga especial constancia. Es que hay un libro muy interesante que se llama, a ver si recuerdo el nombre, Flechas envenenadas, es uno de Espertaferro, espera. Y es más de la antigüedad, de escitas y tal, pero como que era muy habitual de los pueblos de las estepas. Y fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, justo eso. Es un libro de Espertaferro Ediciones y trata el tema muy interesante de los proyectiles. Y eso me llamó siempre la atención, que por ejemplo no llegasen vía el Islam, ¿no? Vía oriental a Europa. Pero bueno, puede ser también... También es verdad que, por ejemplo, que lo usaran los escitas en su momento, no quiere decir que aquello tuviera continuidad. Igual en el contexto de escita, pues sí que era un arma cojonuda, pero luego pues son tradiciones que se pierden. Sí, o porque la respuesta de tu enemigo sería usar lo mismo, entonces sería una guerra de destrucción, como digamos una especie de pacto de no proliferación, ¿no? O sea, sí, puede ser, pues, es igual que cuando se planteó lo de prohibir las ballestas, ¿no? Pues lo mismo. Sí. Claro, uy, eso de que un payés matara a un noble de un tiro, eso no podía ser, porque es que el orden social se iba al garete, porque, por ejemplo, el longbow fue en su momento un arma plebeya que cuando a los campesinos les subían los impuestos y se cabreaban, todo campesino tenía el longbow y tenía un cuchillo de monte. Y con eso, en el siglo XIV te montó una rebelión. O sea,
Ahí Entonces, Robin Hood a patadas. Y de hecho hubo una guerra muy grave, una revuelta muy grave en Inglaterra, en el contexto de la Guerra de los 100 años, precisamente por esa presión fiscal y por esas levas continuas para llevar gente de armas al continente, que acabó desembocando en una rebelión increíble, que los nobles, como no, pues sofocaron a sangre y fuego, y que esos rebeldes en su mayoría iban con longbow y el cuchillo de monte, y te montaban una rebelión y corre, ¿sabes? Sí. Porque bueno, sabían lo que hacían. Era un arma que ponía en jaque pues un sistema político. Por eso los franceses no querían arqueros ni de coña, porque ellos tenían revueltas campesinas cada 2 por 3, y si tú a esa gente la armabas, en cambio en España la plebe estaba armada hasta los dientes por el tema de la Reconquista, y por eso habían follones cada 2 por 3, ¿no? Porque la gente, aquello dormía de almohada, tenían una rodela, ¿sabes? Claro, Una darga. Entonces, la España de conquista era como el Far West, lo era el mismo. Far West, O claro. sea, lo mismo, sí, sí. O sea Todo, que, claro, todo buen hidalgo tenía una espada. exacto. Y el que no era hidalgo tenía un chuzo, También, o y sea tenía un que, pedazo de cuchillo. exacto, Y así que, después llegó el momento en que todo el mundo llevaba espada, ya no valía ya. claro, claro, Eh, exacto, una- exacto. Hablando un poco de los ingleses y de los campesinos, eh, cuando tú comentabas del arco compuesto, ¿no? Que se cogía con un solo dedo, ¿no? A mí me viene siempre la idea o a la mente, ¿no? Lo del símbolo de la victoria, ¿no? Esa Mm. leyenda o verdad de que se cortaban los dedos y el que ganaba mostraba que había vencido, ¿no? Enseñando la V de la victoria, ¿no? Sí, Eso, ¿qué función tienen esos dos dedos? ¿Qué es? ¿La de coger la flecha, coger la cuerda? mira, aquí citaré yo, aquí me curo en salud. Citando a Mike Loach, que es uno de mis especialistas de referencia, el, la Guerra de los 100 años, y en concreto Angie Kurt, ha sido de las más loadas, glosadas, Ah, ¿no? Explicadas. Y es muy bonito el tema, ¿no? De que te insulto con el tal, pero yo te digo que un arco de esa potencia tú no lo abres con 2 dedos, ¿eh? ¿vale? Te rompes, ¿vale? De hecho, repartimos el peso entre el dedo corazón, hace el 50% del esfuerzo. El otro 30% lo hace el dedo anular, y el índice hace el tanto por ciento restante, ¿vale? Entonces tú con 2 dedos no puedes abrir un arco de combate. ¿Eh? Lo del esto así, sí que es verdad que Shakespeare y autores posteriores lo ponen, ¿no? Como, ostras, sí, ¿no? Lo de we few, we happy few, ¿de acuerdo? Pero no hay constancia, según Mike Loach, de documentos de la época en los ¿Eh? cuales se diga que eso era real. Entonces, como folclore, fantástico, pero yo te aseguro que un longbow no lo abres con 2 dedos. Con 3 No, sí. me imagino a ver, aunque no cojas todo el arco y la flecha con los dos dedos, que te los quitasen, ya no puedes tensar el arco. O Eso sea, sí. Eso sí, al porque final es para entrenar, como cortar, es que yo de los dedos no sé mucho, pero el del gatillo, ¿no? Es como, claro, claro, el índice, claro, como si si te que tú quitas. quitas ese, bueno, te das esto en la mano, pero no puedes disparar. Claro, el arquero tarda, un arquero de combate decente, en torno a 10 años en entrenarse, Mm. para que sea aquello proficient, ¿no? Para que sea un tío que solvente y estas 4 flechas de tu vida las dispare bien. No se venga abajo y la cague o... Entonces, claro, le cortas 3 deditos y un tío que lleva 15 años entrenándose se vuelve de repente un inútil, Sí, sí, que no claro. vale para nada. Entonces, claro, los franceses, joder, 3 dedos los cagan falta, ¿sabes? Con tal de no tener ese tío delante mío otra vez. Y también hay bueno, en muchas culturas, ¿no? Bueno, y a lo largo de historia se amputaban las manos de los rebeldes, por ejemplo, en España había ese castigo, el rebelde se cortaba las manos y de hecho en América a los pueblos que se rebelaron les cortaban las manos, ¿no? Claro, el cortar la mano implica que esa persona ya no pueda trabajar ni el campo, ni pueda pagar impuestos, ¿no? Claro. Y en una revuelta de unos campesinos tuyos, a lo mejor no te interesa tullirlos completamente, sino inutilizarlos para otra revuelta. Entonces, solo cortando dos dedos, tienes un soldado menos, ¿no? Un arquero menos, pero tienes un campesino. O sea, Exacto, exacto. A ver, que tontos no eran. no, 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 yo creo que no. No, no. Y entonces, si yo, eso, yo también me crié con esa, ¿no? Leyenda, pero pasa un poco como lo de las leyes del arquero que le obligaron a disparar los domingos.
¿no? Que es muy bonito, pero que al final a efectos prácticos no era así. Sí. Pues más o menos ya vimos lo que queríamos ver un poco así a disparo en Más o parábola, ¿no? menos. Un poco ahí a vista de pájaro, lo que era un poco el arco en la Edad Media. No entramos a describir tipos de arcos, es decir, porque tampoco es el momento, ni tipos de flechas, ni a profundizar mucho, porque podemos hacer más programas sobre la historia de la arquería, podemos otro día, Ismael, hacer mucho más. Hablaste de lo de la nobleza, ¿no? Del arco en Europa y o sea, en Oriente frente a Europa. Y hay una batalla que, de hecho, te voy a contar una cosa y a los oyentes os voy a contar, es un secreto. Tengo en mi salón un cuadro de la batalla de Alarcos que me regaló Miguel Morales Palacios, un pintor que puedo decir que es amigo también, y es un cuadro en el que en la carga de los jinetes cristianos se ve paralizada por las flechas, ¿no? Y de hecho muchos de los caballos están muertos con las flechas, otros están a punto de morir. Hay uno que pintó muy bien Miguel con una flecha casi en el ojo. Eh, y claro, te hablo de Alarcos porque es una de las batallas, digamos, que más importancia tuvo el arco, ¿no? El arco andalusí o el arco nazarí en España, ¿no? Pues sí, en esta batalla el arco es como, bueno, es un ejemplo perfecto de buen funcionamiento de la arquería en combate, en el cual, bueno, el modelo mixto de arquería andalusino, que coge parte de Oriente y parte de Occidente, funciona como un reloj. Y entonces, bueno, los cristianos aprendieron bien la lección y en las naves de Tolosa se la devolvieron al cabo de 17 años, pero es un ejemplo que a mí me gusta mucho poner eh, de buen funcionamiento de la arquería, ¿no? De este modelo de combate que hemos comentado hace un rato, pues funciona a la perfección. Los castellanos y sus aliados pues se ven desgastadísimos y a flechazo limpio pues acaban viniéndose abajo, aparte también porque sus cargas de caballería no funcionan. Entonces sí, yo siempre al arco la pongo cuando hablo de arco en España como un ejemplo del uso casi perfecto de la arquería en combate porque bueno, fue tuvieron los arqueros andalusíes y almohades porque, bueno, fue perfecto. Tanto es así que se dice que hubo una generación entera de caballeros castellanos que pereció en aquel día tan horrible, ¿no? Por este uso, ¿no? del arco en combate. Y realmente, pues sí, dime cómo contactar con siempre, que yo también quiero un cuadro de la batalla del arco, porque vamos, Ya te digo yo dónde está, ya te digo dónde está. cojonudo, Sí. vamos, porque es una pasada. Bueno, pinta muy bien. A los oyentes les invito a buscar en Instagram Miguel Morales Palacios. Solo con Miguel Morales ya os sale y le buscáis y le seguís porque es un pintor muy en ciernes y que promete mucho. Yo, de hecho, tengo suerte de tenerlo como, digamos, amigo y soy su asesor en algunos temas. Entonces, bueno, ahí pintamos de la mano a veces. Pues a los siguientes buscad Miguel Morales y ya veréis su estilo. Pues ya hablamos un poco, ¿no? De la historia, pero me tenéis que comentar esos libros que fuisteis citando, recordárselos a los oyentes para que los tengan en mente si quieren ampliar conocimientos y también el tuyo todavía no, pero bueno, cuando salga el programa a lo mejor ya está en las librerías y por tanto lo voy a poner en el enlace si está, ¿vale? Y si, no está, y si los oyentes no salió, cuando salga lo pongo, ¿vale? Pues el caso es todos los podcasts, Ismael, como hay gente que escucha un podcast un año después de que salió, Claro, pues ahí es queda, lo ¿no? bueno que tiene. Tranquilo que cuando salga me lo Claro, recuerdas y en la descripción del audio pongo tu libro para que los oyentes fantástico, puedan disfrutar de él. te lo Pues agradezco. esos dos libros que recomiendas, ¿cuáles serán? Para que los oyentes lo tengan en Sí, cuenta. ambos son del mismo autor, que se llama Mike Loach, ¿Mm? y son The Composite Bow y The Long Bow. Vale. ¿Mm? ¿Mm? No tiene pérdida, Muy a bien. fondo a la derecha. yo, Y yo de entonces hecho tengo los de Osprey Military, que son algunos tienen ah, algo. mira, muy bien.
Y en estos libros, bueno, son mis libros de ABC, de arquería. Luego, a partir de ahí ya me fui leyendo por otros lares, ¿no? Pero son como mis libros de cabecera. Pues ahí con esos ahí tenemos un poco ya para comenzar a profundizar en el mundo del arco, ¿no? Medieval y Ujú. también arcos más antiguos. De hecho, Ismael, un poco ya para acabar y un poco de anécdota, a lo mejor la conoces tú, cuando hablamos de arco medieval hay que recordar que, por ejemplo, ese barco que comentamos, ¿no? Ese barco que se hundió con cientos de arcos, no era en el medievo, era edad moderna, ¿no? Se hundió, si no recuerdo mal, en 1547, Sí, creo, sí, sí. ¿vale? Sí, sí. Y aquí, claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahí han encontrado longbows de combate enteros, bien conservados, am, que han servido para hacer luego réplicas. En esa época, en esas latitudes, el arco en combate naval se usaba muchísimo porque te permite desarbolar con relativa facilidad al barco enemigo. Y también es verdad que los ingleses, pues, aunque el arma de fuego ya se había demostrado como la reina, ¿no? Junto con la pica, como les había dado tantas victorias, pues como que no les gustaba separarse Sí, el longbow. Un poco como les pasó a los manchúes en el siglo XIX, que como ellos llevan usando su arco hacía siglos, pues claro, que me venga a mí un tío con un mosquete, como que me importa poco porque yo prefiero jugar a seguro, ¿no? sí. No, Y por eso encontraron tantos. sí, sí. O por ejemplo, los oyentes lo sabrán muchos, porque tenemos una serie muy buena, Boga Muerte en Lepanto. Los turcos usaban arcos en la batalla de Lepanto, muy pocos mosquetes. O Ujú. arcabuces, bueno, depende Claro, del... arcabuces, sí. Porque claro, realmente es que lo que pasa es que ellos, los turcos, nunca se habían enfrentado tan directamente con ejércitos occidentales modernos. Sí que habían luchado contra ejércitos, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que fue la batalla de ¿era Nicópolis? En 1396, que lucharon contra una cruzada bueno, que acabó aquello como el Rosario de la Aurora, y los arqueros turcos aquel día se ganaron el jornal, pero a base de bien. Le llaman el Anjikur turco, imagínate Mm. cómo fue el asunto, ¿no? Pero claro, las protecciones y las formas de combatir de esa época no son las del 1571. Y entonces ahí los turcos tenían un desfase armamentístico que no pudieron superar. Por eso en esta batalla, pues también es verdad que la flota estaba hecha polvo, que llevaban un año entero de campaña con un montón de enfermos encima, no habían repuesto las tripulaciones y los cristianos los cogieron en un momento de taparse la vergüenza. Así que Mm. bueno, todo suma, ¿no? Pero también es verdad que el arco turco, pues contra un capaciete, un morrión y un coselete, pues bueno, le cuesta, le Sí, sí, cuesta. sí, sí, sí. Y lo que más va a sorprender a los oyentes, que ya lo comenté en otros programas, pero alguno lo diría, es que en pleno siglo XIX, en las guerras napoleónicas, a algún general se le vino en mente volver a poner arcos. Claro. Arcos Sí, largos. sí. Sí, señor, Por porque la... es que, claro, tú imagínate, yo es que me hago cruces, pero a mí me vienen, o sea, es como iban en columna, ¿no? O en línea. Claro, claro, es que es eh, caz de cañón eso. y claro, y a esto les puedo tirar desde el doble o triple de distancia que un mosquete y encima una cantidad no solo por distancia, sino por cantidad de fuego que les puedo tirar, claro. Ah, O sea, los arqueros de Agincourt en la guerra napoleónica seguramente les hubieran pagado el jornal a base de bien, ¿eh? sí, sí, no, no, Porque sí, sí. hubiera sido cosa guapa. Sí, de hecho, lo leí en un libro y no, lo decían como que sí que sostuvieron en mente los ingleses volver a poner arqueros. Yo me lo imagino con su casaca roja y su arco, ¿no? Y su Bueno, como los arquito, flecheros de Cartagena de Indias, ¿no? Lo mismo. como los Sí, flecheros. sí. De hecho, hace poco, que la tengo por ahí la foto, le va a subir a Instagram, de una milicia de Sonora, creo que eran los indios Muchi o Michi, Machi, no sé. Era una milicia mexicana con uniforme del siglo XIX, de finales del XIX. Era la Revolución Mexicana, de Pancho Villa y tal. Ah, sí. Y iban con arcos, todos y con sus uniformes modernos y con su arco. Sí. Sí, la vi hace poco en redes, que hace poco fue la conmemoración de la revolución y sí, sí es verdad que salen con eso, me Sí. quedé flipando, yo no lo sabía, me quedé aquello que digo, no puede ser.
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, le voy a subir a Instagram y yo no sé, la debo perder. O si la encuentro, la subiré. Pues sí, sí, es increíble cómo el arco perduró. Yo, Ismael, recuerdo a los oyentes que si quieren saber más sobre el mundo de la arquería ¿no? histórica, no sé cómo funciona esto, si hay un club para ir a disparar, para lanzar, hace No, falta... hay como dos maneras. En Mm, primer lugar, si quieren estar al día de todo, que sigan mis perfiles de arquero histórico, tanto en Instagram, @arquero histórico, como en Facebook, exactamente igual, @arquero histórico, porque ahí están al día de todo lo que vamos montando. Y en segundo lugar, que si están interesados, que visiten la web de la Sociedad Ibérica de Arquería Histórica. ¿M? mm. En la que también pues, pueden ver el tema de la arquería histórica en la península ibérica. Digo península ibérica porque tenemos gente de Portugal, tenemos gente de Andorra, que están colaborando con nosotros. En breve tenemos gente también en Latinoamérica, que por ejemplo un compañero que está en Colombia, que está haciendo un trabajo fantástico con una tribu indígena que vive con arcos y flechas en la mano y Mm. está documentando pues sus técnicas de tiro. O sea, bueno, estamos haciendo un trabajo muy chulo. Eso llevamos un mes de vida No, la página es muy pública. chula, o sea, estéticamente está muy guapa. Estoy ahora mirando Sí, sí, cositas. sí. La página es siah.ac, ¿no? Efectivamente. Mm. Y ahí pues publico junto con el resto de compañeros y compañeras, que son unos cracks y desde aquí les mando un saludo enorme. Y de esta manera, claro, no hay un club concreto, pero sí que estamos yo como arquero histórico o la SIA, como Sociedad Ibérica de Arquería Histórica, que un poco pues vamos intentando de mover esta forma de tiro, este arte, para que ser capaces de recuperarlo. Pero, por ejemplo, si yo, o sea, por ejemplo, con los recreadores históricos tengo un programa sobre recreación histórica. Ellos usan armas de carga o réplicas, ¿no? Aquí yo si quiero, por ejemplo, ir a pillar, a tirar unas flechas con vosotros, ¿hace falta algún tipo de licencia de armas? Sí, sí, para tirar flechas con nosotros tienes que tener la licencia homologada de la REFETA, de la Real Federación Española de Tiro con Arco. ¿Mm? Ya si tiras en comunidades autónomas, pues de la Federación de Tiro del lugar, ¿vale? Y tienes que haber hecho un curso de iniciación. ¿Qué ¿Mm? es lo que ocurre? Claro, en ese curso de iniciación, pues, aparte de la técnica moderna básica, te enseñan seguridad, sobre todo seguridad. Que no le pegues un tiro a nadie sin querer, que en los clubes de tiro, en fin, hay que ir con ojo. ¿Qué ocurre? Que en España no hay monitores, repito, hay muy poquitos monitores que enseñen técnica de tiro histórica rigurosa, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, hay que en ese sentido hacer un trabajo. Yo ya digo, me estoy sacando, me examiné hace 3 días, ¿Mm? o cuatro días, para ser monitor yo y poder enseñar tiro con arco histórico riguroso, que yo tengo las fuentes que se pueden comprobar, ¿vale? De dónde lo he sacado, cómo lo he entrenado, qué ¿Mm? herramientas y qué material utilizo, de dónde lo obtengo, o sea, todo completamente transparente. Pero en España, hoy en día, si tú quieres aprender arquería histórica, no hay casi lugares oficiales a los que acudir. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, por eso hemos creado Arquero Histórico y la SIA, porque es que no tienes dónde acudir. Y poquito a poco la idea es pues irnos formando, ir aprendiendo para poderlo enseñar la parte teórica y la parte práctica. Pues ya sabéis todos que SIA.ac es el lugar de referencia para si queréis adentraros en el mundo del arco histórico, de la arquería histórica. ¿No? Que bueno, sí, en Asturias no sé si habrá, pero bueno, si hay, a lo mejor un día me acerco yo cuando se acabe todo esto. No creo. Pues en Asturias no, en Galicia sí que tenemos gente. ¿Mm? Sí, en Galicia sí que tenemos gente, pero por el norte todavía no, pues ya digo, es que hace un mes, ahora mismo tenemos mucha gente en Madrid, Cataluña, ¿Mm? como te decía, algo en Galicia, tenemos algo en Valencia y tenemos algo en Andalucía, ¿vale? Así, de memoria, tirando. En Aragón también tenemos gente, pero aparte en Portugal, en Andorra y en algunos lugares de ¿Mm? Latinoamérica, pero es que llevamos un mes de andadura. Sí, sí, Yo sí, poco a poco. en arquero histórico sí que tengo muchos contactos, tengo mucha gente y tal, pero como SIA ya la cosa va diferente. ¿Mm? Aquí, Ismael, bromeando un poco, en Asturias somos más de tirar piedras. Bueno, mira, oye, también estoy instructivo. Funcionó en Covadonga. Funcionó en Covadonga. Pues nada, Ismael, encantado de hablar contigo y yo siempre a los invitados, ¿no? les digo que esta es su casa y si quieren otro día volver a contar otra historia, en tu caso tienes fácil, el arco se usó más tiempo, ¿no? A lo largo de historia
y podemos adentrarnos en otros momentos, en pueblos famosos de arqueros, ¿no? A lo mejor no hablar tanto de un arco, sino de un pueblo, ¿no? Arquero famoso, Vale. o de la ballesta, si te gusta, o de lo que tú quieras. Esta es tu casa, tú lo piensas y Mira, si te yo gustó... te voy a Sí. proponer dos posibles colaboraciones. Mm. Una es hablar sobre el arco en la antigua Grecia. Que Un es tema que, desconocido, que es poco conocido, casi claro, nada. exacto. Y otro, el arco en la antigua Roma. Eh, Me pillas bien los dos, o sea, tú tranquilo, pues encantado. entonces tú, si quieres, yo estaría encantado de volver a hacer como hoy Mm. y charlar sobre este tema, que son temas interesantísimos y de los cuales tengo buena bibliografía y no tendría ningún problema en Pues comentarlo empezamos contigo. por Grecia, vamos por orden cronológico y vamos a ver el talón de Aquiles ahí un poco. Estupendo, pues quedamos así. Vale. Pues encantado, Ismael Hernández Rueda. Ya lo sabéis, lo podéis seguir en sus redes sociales, el arquero histórico, y en su asociación de Sociedad Ibérica de Arquería Histórica. Pues muchas gracias, Ismael, por habernos contado esta historia. Y a los oyentes, ya sabéis, si os ha gustado este programa, le dais a me gusta en iVoox o en las demás reproductores que estéis escuchándolo. Y también acordaros que en Verum Artis tenemos varios artículos sobre arcos. Buscáis en la lupa arriba del todo en verumartishistoriamilitar.blogspot.com. Ponéis ahí arco o arquero y os saldrán artículos sobre el tema. Y ya sabéis, si os ha gustado este programa, nos podéis invitar a un café o un sándwich para que recuperemos fuerzas y seguiremos contando las historias. Muchas gracias a todos y especialmente a ti, Ismael, por estar conmigo y hablando un poco sobre lo que nos apasiona, que es la historia. Encantado. Muchas gracias.